las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer lugar Diana Otavo, dirigente del Polo Democrático Alternativo. Bienvenida como siempre a esta mesa. Muy buenas noches para ustedes, para los colegas que van a estar en este panel esta noche y sobre todo para las personas que nos escuchan en sus hogares y donde anden. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, exministro, profesor de Derecho, bienvenido a esta casa. Carlos, como siempre, Dios le pague por la invitación. Y aquí un saludo para las y los compañeros de panel y para los oyentes, desde luego. Antonio Sanguino, ex senador de la República, gracias por estar aquí. No, gracias a usted, Juan Carlos, por esta invitación siempre tan cordial y tan bienvenida. Por supuesto, saludar a toda la audiencia y a Diana, al doctor Gómez Méndez, veo a Pachequito por aquí y por supuesto a Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Daniel Pacheco, periodista y editor general de La Silla Vacía, gracias por acompañarnos. Un gusto, Juan Carlos, gracias por la invitación. Saludos aquí a todos los presentes y los que nos oyen desde donde estén. Muy bien. Bueno, la noticia de hoy tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral porque ha aprobado la apertura de una investigación y la formulación de cargos de acusaciones contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, la campaña del año 2022. En el texto, en la ponencia, se menciona no solamente al presidente de la República, sino a quien fuera gerente de la campaña, que es el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y también otros funcionarios, como la tesorera de esa campaña, la doctora Lucía Aide Mogollón. El presidente de la República ha reaccionado y ha dicho que a él le parece que este es el inicio de un golpe de Estado y ha llamado a una movilización popular. Y yo les quería hacer la primera pregunta, y empiezo con el doctor Alfonso Gómez Méndez, que ha estado tantos años como catedrático de Derecho, para preguntarle eso, y que además es analista político. Y es la misma pregunta para todos. ¿Constituye esto el comienzo de un golpe de Estado, como ha señalado el presidente de la República, Gustavo Petro? Doctor Gómez Méndez. Pues, desde luego que no. Yo creo que aquí se ha tergiversado el concepto de golpe de Estado. La concepción clásica del golpe de Estado de ahora, a cualquier asunto se le llama golpe blando. Pero mire, Juan Carlos, esto hay que ubicarlo en su contexto, precisamente para responder la pregunta. El Consejo Nacional Electoral, yo me considero entre quienes he sido un crítico de la forma como la Constitución del 91, de la cual, por cierto, el presidente Petro se declara coautor, hay algunos que se lo cuestionan, pues yo no necesariamente, estableció este sistema. Este sistema viene de ahí. Esto no se lo inventaron ahora. Los constituyentes del 91. Aquí había otra cosa antes, que era la Corte Electoral, que eran unos magistrados que no tenían sueldo, que no tenían... en fin, este es el sistema, que me parece que está mal. ¿En qué sentido está mal el sistema? Porque por su origen son políticos. Y cualquier decisión puede ser cuestionada por su origen. Y esto es válido para la comisión de acusaciones. Históricamente ha sido así. Hoy vemos, tal vez con la excepción del Partido Verde, creo que los magistrados que representan a los partidos... También el Verde. Con la excepción del Partido Verde, que y también estuvo acá, los que no estuvieron de acuerdo con la decisión fueron pues las personas cercanas al presidente Petro, y quienes fueron por la positiva, llamémoslo así, los de partidos no cercanos. Pero eso es válido también en la comisión de acusaciones. Dicho esto, eso es lo que hay, eso es lo que establece la Constitución. Ahora, inclusive yo no estoy de acuerdo con la propuesta que hace el ahora conciliador ministro del Interior, que está buscando acuerdos nacionales con los cuales no está de acuerdo a veces el propio presidente. Entonces, cuando en la reforma plantea que al Consejo Electoral lo elija las Cortes para darle
Antonio, que estuvimos allá en el Festival de las Ideas, y usted cuestionó mucho eso también, darle más funciones a las Cortes. Electorales A las Cortes, pero bueno, eso es otra harina de otro costal. Pero lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral hoy corresponde a lo que establece la Constitución, a lo que establece la ley y a lo que establece la jurisprudencia. Es más, se cuestionó el que el Consejo Electoral pudiera investigar administrativamente, subrayo, administrativamente al presidente en cuanto beneficiario de una campaña. El fuero del presidente es básicamente en materia penal y en materia disciplinaria. Se cuestionó eso y entonces el asunto se resolvió. ¿Quién lo resolvió? La Sala de Consulta del Consejo de Estado y Servicio Civil del Consejo de Estado, no en un concepto que no obliga, en una decisión que por ley puede tomar en un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusaciones que lo planteó y el Consejo Nacional Electoral. Y eso ya está resuelto. El Consejo Electoral en esa decisión de agosto, 6 de agosto del 2024, dijo, la Comisión de Acusaciones es la competente para investigar por delitos y asuntos disciplinarios al presidente de la República. Y el Consejo Electoral lo puede hacer desde el punto de vista administrativo, que desde luego se está investigando una campaña. Las normas hoy en día establecen que el beneficiario de la campaña, no solamente el gerente y quienes intervienen, el beneficiario de la campaña, eso lo ha venido estableciendo el Congreso, puede ser también investigado. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Ahora, lo que no puede hacer el Consejo Electoral es sancionar al presidente. En el momento en que considere que hay lugar a una sanción, adelanta la investigación, y si cree que hay lugar a una sanción, lo envía a la Comisión de Acusaciones, que es la competente. Yo creo que están armando una tempestad en un vaso de agua, y creo que el señor presidente se equivoca. No creo que le esté haciendo mucho caso a su ministro Cristo en cuanto al acuerdo nacional de escalar el lenguaje, porque lo de hoy me parece que es un poco subido de tono. Bueno, Diana Otavo, ¿lo de hoy es un golpe de Estado, como dice el presidente? Yo lo que considero, para rebatir aquí al doctor Méndez, son dos cosas. La primera es la instancia del Consejo de Estado que decide sobre un asunto que es constitucional. A mí me parece que la Comisión Quinta, la Comisión Quinta del Consejo de Estado, la sala Quinta, no tenía competencia, porque es un asunto que tiene que ver con nuestra Constitución, y para dirimir un tema constitucional realmente ellos no eran los competentes. En segundo lugar, nuestra Constitución es clara al decir que el presidente tiene un fuero y que lo investiga, en este caso, el Congreso. Y me parece muy curioso algo, yo leyendo hoy el comunicado del Consejo Nacional Electoral, que creo que no fueron muy bien orientados por sus abogados. En primera instancia, porque ellos relacionan una norma y posteriormente violan esa norma. Y a mí me parece, sinceramente, que esto es un prevaricato por acción. Yo creo que, y lo hemos estado hablando en la tarde de hoy, que es preciso elevar una denuncia en contra de los magistrados ante la Fiscalía para que se revise si cometieron un delito al momento de legislar en contra, sabiendo que no lo podían hacer, porque en la misma referencia, doctor Méndez, les dice evidentemente que no pueden sancionar al presidente y no lo pueden investigar. En este caso yo, simplemente para cerrar a los oyentes, yo les diría algo que más allá de este caso particular que andarán las instancias, en mi caso, yo creo que este pleito empieza mal y que básicamente se le están violando el debido proceso al presidente, y que realmente lo que va a terminar pasando es algo muy parecido al 2013. En el órgano interno se pretendió violar la Constitución también en ese momento, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23, y terminó la Comisión Interamericana dándonos la razón. El presidente Petro ha ganado en las instancias internacionales, evidentemente, porque las cortes internacionales han notado que en Colombia se dan fallos
que tienen que ver, que no son imparciales y que están obviamente sesgados políticamente hablando. Yo simplemente, para los oyentes, lamentar mucho esta situación porque creo que nos devuelve a un pasado triste donde hay unos sectores políticos que no soportan un cambio en el gobierno, y ni siquiera este gobierno, doctor Méndez, es un gobierno de izquierda. El apellido de mi mamá que me Gómez Méndez, sí, pero, bueno, eso me parece también Gómez Méndez. ¿Saben por qué me parece triste? Porque este gobierno ni siquiera en su totalidad es un gobierno de izquierda. Estamos gobernando con gran parte del santismo. Sí, hay gente de Laura izquierda. Sarabia sea de izquierda, sí, eso no, sí, que Roy Barrera sea de izquierda. Y tenemos gente que viene del santismo, de gobernar con las clases tradicionales toda la vida. Sin embargo, no han soportado 2 años de gobierno. 2 años. Y me recuerda tanto el 2013, en ese momento yo era asesora del presidente, hoy en ese momento alcalde, y duramos 2 años y nos destituyeron. Hoy yo sentí lo mismo que sentí ese noviembre cuando nos notificaron que próximamente nos iba a venir una sanción por parte del procurador. Ese mismo sentimiento, más allá de lo que pase con la investigación, yo lo que siento es una profunda tristeza porque este país no avanza. Repite ciclos constantemente de violencia y de intolerancia política. Perdón, Juan Carlos, qué pena, yo no voy a entrar en el cuestionamiento político, pero sí tengo que hacer unas precisiones jurídicas. No, el Consejo es la Constitución y la ley. La ley, entonces, tenemos que decir si respetamos o no respetamos las decisiones del Consejo de Estado. Es el Consejo de Estado el que le dio esa facultad al Consejo Nacional Electoral. Yo no soy partidario, ya he explicado eso. Segundo, doctora Diana, mire, en el caso de la destitución del señor entonces alcalde de Bogotá, finalmente quien lo restituyó no fue la Convención Interamericana, fue el Consejo de Estado. El Consejo de Estado fue el que revocó la decisión. Componencia, por cierto. Yo sí le debo decir que hay una sentencia que se llama Gustavo Petro versus el Estado colombiano. Y también decirle, doctor Méndez, una cosa que quisiera que los oyentes la tuvieran por ahí. Dice el artículo 199 de nuestra Constitución colombiana: el presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido o quien se haya encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes, y cuando el Senado lo haya declarado, hay lugar de formación de causa. Carlos, eso es la Constitución. ¿Qué hacemos? Pero los hechos son los hechos. Darle la palabra a Daniel Pacheco. Sí, perdóneme, Juan Carlos. No, pues que los hechos son los hechos. Perdóneme. Al doctor Petro, quien le revocó la decisión, fue el Consejo de Estado. Por cierto, con ponencia del doctor César Palomino, hoy el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. Con muchos problemas. Pero a ver. Hoy hay una sentencia que pueden leer por Google: Gustavo Petro versus el Estado colombiano. Creo que la hemos leído. Esto es un golpe de Estado, Daniel Pacheco. No es un golpe de Estado, déjeme, yo salgo de los pantanos jurídicos. No es un golpe de Estado porque el CNE no puede tumbar a Petro, no son sus funciones. El CNE hace una investigación administrativa sobre delitos electorales, entonces si mucho dice que se violaron los topes por una sanción, lo que sí hace el CNE es una investigación que podría mostrar, y por eso es una investigación dolorosa para el gobierno, que hicieron trampa para ganar, que gastaron más plata de la que era legalmente permitida para ganar. Y eso para un gobierno que basa su legitimidad en una decisión histórica de la voluntad popular, pues es una investigación muy dañina que hoy recibió un aval adicional en sus pruebas. Y ese aval adicional consiste en que otros 5 magistrados del CNE, un órgano político, leámoslo así, aún así, dijeron que valía la pena formularle cargos por violación de los topes electorales y financiación ilícita de la campaña, incluyendo uno de esos magistrados que es del partido Alianza Verde, un partido que ha sido aliado del presidente, que representa aquí en esta mesa Antonio Sanguino. Entonces este es un aval que le da no una decisión final, sino más credibilidad a unas pruebas que además surgieron de denuncias periodísticas, varias de ellas las hizo La Silla Vacía, en la que hay unas evidencias muy claras de que gastaron más plata de la permitida. Entonces, esa es la investigación que no le gusta al gobierno.
Pero por otro lado, lo que sí le da a la narrativa del golpe blando es un gran plot twist, digamos, ¿no? Un punto de inflexión en la historia donde la bandera del golpe de Estado, que es la que va a usar el presidente para consolidar a su bloque de izquierda hasta el 2026, recibe un gran espaldarazo, recibe un motivo para no tener que gobernar tanto de aquí al 2026, sino poder activar a sus bases para luchar contra esto que ellos perciben como ese golpe, ya no blando, ya se endureció a partir de hoy. Bueno, Antonio Sanguino, ha habido aquí un golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo me pego a la licencia que se concedió Pacheco para no meterme en las honduras jurídicas, sino para hacer 2 o 3 consideraciones políticas. La primera, pues por supuesto que cuando se habla de un golpe a la democracia, no estamos hablando de un pinochetazo, ¿no? Ni de un golpe militar pues de las dictaduras del Cono Sur. Se ha venido acuñando el concepto o el término de golpe blando, que es un poco estirar las normas jurídicas para interrumpir un periodo presidencial, para denestar o para sacar del poder a un presidente o a una presidenta. Y eso no es un asunto traído de los cabellos. Seguramente podemos decir que la democracia colombiana es una excepción en el vecindario latinoamericano, que tiene otros valores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo a veces hasta me creo eso, ¿sabe? Doctor Gómez Méndez. Pero bueno, aquí hemos visto lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en el continente. O sea, es que eso no es ningún cuento, ¿no? O sea, estirar las normas jurídicas, acudir, digamos, a la arquitectura institucional para estirarlas, también es una forma de imponer acciones y dinámicas de corte, digamos, autoritaria, por no decirlo, o de afectación de la democracia, ¿no? De la estabilidad democrática. Eso es lo primero. Ahora bien, el propio presidente de la República fue víctima de un estiramiento de esa naturaleza en manos de un señor como Ordóñez, que lo sacó del cargo y le obligó a acudir a una instancia internacional como la Comisión Interamericana. Claro, el doctor Gómez Méndez tiene razón, porque finalmente hubo una decisión del Consejo de Estado y hubo una decisión del Consejo de Estado que acogió el presidente Juan Manuel Santos en su momento, ¿no? Pero eso estuvo precedido de un fallo o de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conminó al Estado colombiano a hacerlo, ¿no? Ahora, el Estado colombiano bien pudo solamente el Consejo de Estado hizo eso, pero porque no habían pruebas. No, pero además Gómez, doctor Gómez, pero es que nos iba a meter por allá en el pantano jurídico. No, porque estoy hablando de una consideración política, porque el Estado colombiano, el gobierno o las instituciones del Estado pudieron haber dicho, ¿sabe qué? Pues no acatamos ese fallo, como después lo hizo la Procuradora con la reforma constitucional que hizo de la Procuraduría. Pues le sacó el quite a la decisión de la Comisión Interamericana, que es lo que se llama el fallo Petro. Eso es lo segundo. La Corte Constitucional. Bueno, pero déjeme y termino mi razonamiento. Segunda reflexión que yo quiero hacer acá. En un régimen presidencialista como el nuestro, la figura presidencial es el corazón del sistema político. Por eso nosotros nos hemos dado la inteligencia colectiva de proteger la figura presidencial. Incluso el fuero presidencial estuvo en discusión en La Habana y todo el mundo cerró filas, todos los expresidentes, para decir no toquemos el fuero presidencial. Y eso ha permitido una estabilidad del sistema político colombiano. Y esta decisión, no me voy a meter en esas honduras jurídicas, del Consejo Nacional Electoral, no solo de investigar la campaña de Petro, sino de abrir un pliego de cargos contra el propio presidente de la República, es una afectación del fuero presidencial y es un golpe al corazón del sistema político, que es la investidura presidencial. Y me parece que eso no es conveniente. Para nada es conveniente. Eso introduce un factor de inestabilidad, de una confrontación elevada a su máxima potencia, y por supuesto le da munición al presidente de la República, que siempre está esperando munición, ¿no?
el Consejo Nacional Electoral se le entrega en bandeja de plata, con un comunicado y con un pronunciamiento a mí me parece desafortunado, políticamente hablando, y creo que pues esto va a generar una controversia, esto va a traer de nuevo a la Comisión Interamericana y va a generar un debate jurídico y político que ya lo tenemos. Y tercero, yo sí creo que tal como lo dijo la comisión de alto nivel que se creó derivada del acuerdo de paz, hay que hacer una reforma política y esa reforma política pasa por reformar el Consejo Nacional Electoral y por sustituir ese consejo de origen y de naturaleza política, que se la debemos a la Constitución del 91. Le recuerdo que el presidente Petro no fue constituyente. No, yo sé, pero es que él es el que dice a veces. Bueno, sí, bueno, pero usted y yo sabemos que él no fue constituyente. Pero dice que fue a la Universidad de Externado y que eso pero todos sabemos que no fue constituyente, pero se deriva esa composición política del Consejo Nacional Electoral y esas funciones de la Constitución, claro que sí, pero hay que hacer una reforma constitucional para sustituir ese Consejo de composición política y de naturaleza política por un tribunal electoral. Luego discutiremos cómo se configura ese tribunal electoral, ¿no? De qué manera, etcétera. Hay muchas maneras sin entregarles más facultades electorales a las Cortes, que ya vio usted, ¿no? El fiasco que hicieron con esa terna de la Procuraduría que le llevaron al Congreso de la República. Creo que Daniel Pacheco quería intervenir. Yo solo diría que esta es una decisión que es inédita, ¿no? Nunca una investigación del CNE había llegado hasta este punto como un presidente. Entonces yo sí creo que ganas si no le sobra. Bueno, pero ¿no? es que también esta investigación está precedida por la reforma que hay, que se penaliza la violación de topes pero aprovecho electorales. esta cuña de Pacheco para lo siguiente. Es que mire, aquí problemas de financiación electoral ha habido siempre en las campañas presidenciales. Aquí se metió el cartel de Cali en una campaña. Aquí se metió Odebrecht en una campaña, en 2 campañas, ¿no? Y resulta que ahora armaron un escándalo porque FECODE había dado un aporte, porque la USO dio un aporte para una campaña. Pero el problema no fue el Polo Democrático hizo un crédito. Doctor Gómez, Pero aquí Antonio, y Diana, y déjeme es que la desproporción cosita. sí es absolutamente evidente. Pero es que fue el acerca de eso ingreso y no el registro. yo sí le diría que yo comparto esa tristeza que usted tiene de que el país no avanza, porque incluso cuando el país decidió elegir a un presidente de izquierda, llegó como lo habían hecho antes, haciendo trampa en las elecciones. Pero eso yo creo que para hacer, una afirmación como esa hay que tener evidencia. Y lo que hay es muchas especulaciones, porque hasta hoy, inclusive yo tuve una discusión en estos días con Daniel Coronel por su columna, y le encontré la factura que él decía que estaba refundida, se la encontré y se la mostré. Y públicamente en Twitter encontramos la factura que el hombre decía que estaba refundida. Entonces, cuando se hace una afirmación como esa, a mí sí me parece pues que debe ser responsable con los oyentes. Hoy yo les tengo que decir algo que me parece además absolutamente triste. En el caso de la financiación del Ñeñe Hernández, 6.000 millones de pesos que se habrían entregado a la campaña de Duque con las mismas normas electorales que hoy tenemos, con las mismas. Esa campaña fue archivada de manera express por el Consejo Nacional Electoral. Esa investigación contra la campaña de Duque, y nunca se cuestionó que el presidente no podía ser investigado directamente por el Consejo Nacional Electoral. ¿Sabe lo que hacían ellos en el caso pasado de Duque? Abrieron una comisión interinstitucional para investigar la campaña del presidente Duque. Tanto que citaron 3 magistrados en dicho momento y la cerraron como a los 20 días de manera expresa. Entonces, pero Diana, es que las pruebas están y no vienen ni siquiera del CNE, sí, es que el periodismo ha producido una cantidad de evidencias de que esta campaña, como gastó al tope, cualquier pesito adicional que uno muestre, campañas? Entonces dígame quién le pagó a los 3 asesores internacionales. Yo le voy a decir una cosa, Daniel. Pero cuando uno entrevista, esa pregunta, ¿quién le pagó a los asesores internacionales? Cuando uno revisa el pliego de cargos que hoy mandó el CNE en un comunicado absolutamente, que es que ese comunicado con el mayor respeto pues para las personas profesionales que trabajan en el CNE, yo me imagino que deben ser personas de alguna manera preparadas, pero no sé qué les pasó. Ese comunicado es desastroso en toda su estructura, tanto que
mezclan campañas al Senado con la gerencia de la campaña presidencial. Yo entiendo, y aquí hay conocedores de la política colombiana, que Ricardo Roa, gerente de campaña del presidente, pero no de los senadores. Y cuando ustedes revisan el comunicado del Consejo Nacional Electoral, que por tanto correr nadie ha leído al parecer completo, uno encuentra que van a abrir investigación en el marco también de la campaña al Senado y están investigados Diana, en el mismo paquete. Yo simplemente tengo que pedirles un momento porque va a hablar el presidente de la República. Ojo que aquí está la intervención. La libertad sublime, 8 de la noche, 1 minuto. En segundos hablará en directo el presidente de la República, Gustavo Petro. Se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo
que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados. Y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia International, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches, colombianos y colombianas. Ahí está lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, 8 de la noche, 8 minutos, ustedes lo han oído, ha dicho que aquí se ha roto el fuero integral del presidente de la República, ha dado unas razones según las cuales refutaría el propio presidente lo que ha decidido el Consejo Nacional Electoral, ha llamado a una movilización popular, ha dicho que las organizaciones populares deben declararse en asamblea permanente y ha pedido a la fuerza pública, y al ejército y a la policía que no levanten ningún arma contra el pueblo por esta fractura institucional. Palabras del presidente de la República. 8 de la noche, 9 minutos, y quiero preguntarles justamente a nuestros invitados al programa del día de hoy, de esta noche en Voces RCN, sobre el discurso, sobre qué opinan de la intervención del presidente, y le doy la palabra inicialmente a Antonio Sanguino. Doctor Sanguino. Bueno, yo creo que era previsible un tono y un contenido como el que acabamos de escuchar. Porque yo repito que la torpeza política y quizás el estiramiento jurídico bastante controvertible del Consejo Nacional Electoral, pues le da más argumentos a la narrativa que ha venido construyendo el presidente de la República con relación a que existe, digamos, a que está en marcha más bien una suerte de pretensión de sectores políticos del país por interrumpir el periodo presidencial o por hacer ingobernable la República
como decía Laureano Gómez en su época, en un momento en el que hay un presidente de la República que no se corresponde con las estructuras del poder político tradicional de Colombia. Yo creo que en eso estoy de acuerdo con el presidente, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, no toda decisión del Consejo de Estado, así haya que, digamos, acatarla en democracia, pues es compartible, digamos, es llena de razones jurídicas, pero yo creo que se ha roto la integridad del fuero presidencial, porque el fuero presidencial es integral. Y aquí se ha argumentado entonces que el fuero presidencial, en términos administrativos, puede ser roto, digamos, por una autoridad administrativa, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral. Y es muy curioso el comunicado del presidente, porque es que es como si se dijera, ellos un poco para saldar su responsabilidad respecto al fuero, es que es investigable el Petro candidato, pero no el Petro presidente. O sea, es como quien dice, metan preso, señores de la Comisión de Acusaciones, al Petro candidato, ¿no? Y dejen gobernar al Petro presidente. Es una cosa bastante curiosa. Pero a mí me parece que lo que ha pasado pues va a tener un impacto en la dinámica política del país, en la dinámica del gobierno. Y yo creo que esto va a calentar la campaña presidencial desde ya, con una decisión que a mí me parece desafortunada. El Consejo Nacional Electoral bien pudo haber tomado la decisión de investigar la campaña, ¿no? Pero me parece que incorporar como uno de los sujetos procesales al presidente de la República, en el caso del Consejo Nacional Electoral, es una afectación del fuero presidencial y es un argumento adicional al discurso y al temor del presidente de la República respecto a lo que él denomina un golpe blando. Daniel Pacheco, ¿qué piensa del discurso y del llamamiento a una movilización popular que ha hecho el presidente Petro? Yo creo que esta es la puesta en escena del drama del golpe de Estado. Yo creo que es un drama porque no es real, porque yo creo que Antonio Sanguino sabe perfectamente que en el peor de los casos, así el CNE realmente quisiera tumbar al presidente, primero va a tener un trabajo muy difícil para que no le prescriba el caso, que prescribe en junio de 2025, y la defensa tiene una cantidad de recursos. Segundo, si no prescribiera y condenara al presidente, ya el Consejo de Estado dijo que no estaba condenando al presidente, sino a su campaña, pero si la Comisión de Acusaciones de la Cámara retomara esa investigación para invocar el artículo 107 de la Constitución, creo, pues tiene a Lirio Uribe, que es el principal investigador en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, un aliado político del pacto histórico, que le va a asegurar al presidente que no va a haber ningún proceso de pérdida de investidura. Entonces, esto es un drama político. Yo creo que el guión lo pone ya el presidente y hay que ver, obviamente, ya la izquierda lo compró todo. Los funcionarios salieron, sale Sanguino desde la centroizquierda también, Diana, obviamente, parte del proyecto, y eso los va a juntar, los va a cohesionar cuando ya se veían esas fisuras entre Pizarro y Gustavo Bolívar. Todo eso va a quedar atrás. Ahora son un bloque unido, cohesionado y fuerte para avanzar al 2026, mientras hay que ver cómo juega el otro bloque. Es decir, vamos a entrar en este antagonismo del golpe de Estado, de la democracia se va a acabar, o finalmente esto va a ser simplemente como un guión político que nos va a llevar con mucha agitación y ojalá no violencia en las calles, a unas nuevas elecciones donde ojalá siga la alternancia del poder en el país. Diana Otavo, ¿qué opina? No, yo sigo con mucha tristeza al ver lo poco que se aprecia la democracia, porque estamos hablando de un tema no menor, digamos, en un momento donde puede ser Gustavo Petro un presidente que no tenga un acuerdo nacional, ahí sí como se le desbarató al ministro. Independientemente de eso, uno debería valorar lo que nos ha costado mantener la democracia en el país, y yo creo que no valorarla es precisamente permitir la politización tan grande que está sufriendo la justicia. Cuando yo escucho las palabras del presidente Gustavo Petro, recuerdo que esto del concepto emitido por el Consejo de Estado no es una cosa que haya salido de un momento a otro, sino
viene una tensión muy fuerte con el poder presidencial y el poder judicial. Posteriormente se evidencia una politización muy fuerte de la justicia. Recordemos, y yo le recuerdo a los oyentes, Luis Felipe Henao, su candidato a la Procuraduría, de la Corte Suprema, el señor Barón Cotrino, ambos de Cambio Radical. Y ahorita escuchando al presidente yo decía, estoy repitiendo la historia, porque casualmente Cambio Radical en su momento, en el momento 2013, también fue protagonista de la destitución del presidente. Ahora yo veo unas cortes politizadas que no me pueden decir a mí no estoy politizado si terno a dos alfiles de Germán Vargas Lleras, y posteriormente quien anuncia hoy, a mí me parece de una manera muy torpe, este desafuero constitucional es Lurduy. ¿Quién es Lurduy? También muy cercano a Cambio Radical y al proyecto de Vargas Lleras. Yo lamento mucho. De verdad que las élites... Ese no es el diseño, porque ese es el argumento del presidente, que 5 politiqueros son los que lo investigaron, pero ese es el órgano conformado por la Constitución, hace parte de la arquitectura, y el presidente cuando juró respetar la Constitución, pero lo que dice la Constitución, a las instituciones, así no nos gusta. Lo que dice la Constitución es que el fuero es integral y que a un presidente no se lo puede investigar en instancias diferentes a la Cámara de Representantes, que es su juez natural, ni siquiera, y solamente para responderle a Daniel, pues realmente para los oyentes también, que estos temas son tan complejos a veces, la comisión de acusaciones está compuesta por 18 o 19 congresistas, representantes a la Cámara. De eso realmente hoy son cercanos 3 o 4. Está Lirio, está, entiendo yo, Arizabaleta, que también es del Pacto Histórico, pero son 18 congresistas. Entonces, yo entiendo querer decir que el presidente tiene todo comprado en la Cámara de Representantes. Sin embargo... No, tiene un apoyo político, Diana, no claro, lo has comprado. Sí, pues ¿no? Tenemos su apoyo político, tenemos bancada. Ahora, la bancada del Pacto Histórico es mayoría. En Cámara la respuesta es negativa. Entonces, yo lo que creo y respaldo profundamente, yo creo que la gente necesita leer las pruebas. Así como yo le pude desmentir la columna a Daniel Coronel y encontramos la evidencia rápidamente buscando en cuentas claras la factura que él decía que estaba embolatada y se la encontramos en 5 minutos. Pero desmintió a Daniel Coronel. Claro Daniel Coronel sí. le mostró que la factura había sido radicada en la vuelta en la que no se generó. No. Yo le demostré a Daniel Coronel que la factura expedida por Caracol Televisión, que es el medio que expide, fue expedida el 31 de diciembre. La primera vuelta presidencial se acabó el 29 de diciembre y que además ese recibo está reportado efectivamente en cuentas claras. Eso fue lo que se le demostró a Daniel Coronel, y yo simplemente para terminar creo que la gente necesita tener acceso a esta información y respaldo absolutamente que se revele el documento investigativo que tiene además los conceptos de auditoría forense que el mismo Consejo Nacional Electoral ya emitió al momento de devolvernos y hacer la reposición de votos de la campaña presidencial. Muy bien. Alfonso Gómez Méndez, el discurso del presidente, ¿qué opinión le merece? Pues, mire, yo simplemente diría lo siguiente. Lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es un pliego de cargos. Aquí nadie ha condenado al presidente. O sea, es el momento para presentar sus descargos. Esto que ha dicho, yo obviamente no voy a tomar partido en esto, porque lo que ha hecho el Consejo es un pliego de cargos que en el procedimiento administrativo corresponde explique qué es lo que el señor presidente ha hecho esta noche y que lo puede hacer a través de sus abogados, creo que tiene uno que otro. Entonces, ante el Consejo Nacional Electoral, eso de un lado. De otro lado, yo creo que se está exagerando cuando se dice que el Consejo Nacional Electoral quiere sacar al presidente de la presidencia. El Consejo Electoral no tiene ninguna facultad. Es más, en la decisión del Consejo de Estado, que no me han dejado leer acá, dice claramente 2 puntos. El competente para sancionar al presidente es la Comisión de Acusaciones. El competente para investigar disciplinaria y penalmente al presidente es la Comisión de Acusaciones. De manera que yo no sé por qué se está, dijéramos, exagerando esto. Hablo en términos jurídicos, yo en el discurso político lo entiendo. Probablemente si yo estuviera en el polo o en el
pacto histórico seguramente haría los mismos discursos. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la connotación jurídica de esto, y no soy ni defensor del Consejo Electoral. Me parece que también, y en eso coincido con el doctor Antonio y con la doctora Diana, en el pasado el Consejo Electoral no hizo lo que ahorita, habiendo podido hacer lo que ahora está haciendo, porque hay otras campañas que fueron cuestionadas. Pero recuerdo el caso del presidente Santos, él no cuestionó la competencia, puso un abogado, tenía un abogado en el Consejo Nacional Electoral. De manera que yo creo que estamos realmente... Y le sirvió también tener al Congreso. Bueno, y el otro tema, que es... en lo que yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista conceptual con mi gran amigo, el senador Sanguino. Porque es que en Colombia no tenemos tampoco un sistema en que el presidente sea totalmente indemne. Cuando dice, ¿cómo así que se va a investigar al presidente? Sí, pues hay que, lamentable no lo han hecho, no hablo con Petro. La lista es larga, empezando por Ospina Pérez, que cerró el Congreso en el año 49 por un decreto de estado de sitio. Tuvimos 10 años de estado de sitio y murió en olor de santidad democrática. Y tantos otros. En el caso de Brecht hubo responsables de presidentes en otros países de América Latina, menos en ese. ¿Por qué? Por el sistema que tenemos. Porque ese sistema que tenemos no permite que jamás se vaya a procesar realmente al presidente. Aquí al único que se condenó fue a Rojas Pinilla. Pero ¿por qué condenó a Rojas Pinilla? Porque los jueces eran sus enemigos del Frente Nacional. En el caso de Ernesto Samper, ¿quiénes votaron por la preclusión de Samper? Sus amigos políticos. ¿Quiénes votaron porque continuara el proceso? Sus enemigos políticos. Este sistema está mal diseñado y ni al presidente Petro ni a ninguno le va a pasar nada mientras este sea el sistema. De manera que yo creo que están un poco exagerando la nota. Quería intervenir Diana Otavo, tal vez. No, yo simplemente quisiera solamente recordarle a los oyentes que por favor le peguen la leída a lo que acaba de hacer el Consejo Nacional Electoral, porque está tan mal hecho, doctor Gómez Méndez, eso. Yo no lo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo unas competencias. Que dicen en el comunicado de prensa estas personas que el presidente será responsable por el supuesto no reporte de una campaña al Senado de la República. Eso es lo que se llama el proceso. Eso, pero el presidente, ¿qué tiene que ver con las campañas al Senado? Bueno, pues eso es lo que van a decir allá dentro del proceso que apenas comienza. Yo lo que creo es que tienen mucho afán. Tienen demasiado afán y están haciendo las cosas pero si en tan un pliego a de la cargos, carrera. Pero si en un pliego de cargos comete usted semejante imprecisión. No, pues hay distintas maneras para tumbar el pliego. Pero imagínese usted, pero tienen estamos diciendo... no es que yo no claro, pero Antonio, claro, procesalmente sí, pero Antonio, lo que estamos hablando... El magistrado Quirós del Partido Verde, ¿qué le pasó ahí? Pues yo estoy absolutamente extrañado. Ah, bueno. O sea, a mí me parece que él no debió haber votado ese pliego de cargos. No, y lo digo con todo respeto, y ese es mi partido. Pero además me parece que se equivocó. Yo solo quería decirles una cosa. En las investigaciones previas que se han hecho contra otros presidentes, para que ustedes sepan, oyentes, hay 2 instancias. Entonces se forma una comisión que es la que propone la apertura de una investigación, y después la plenaria del Consejo Nacional Electoral es la que hace la investigación. Y aquí hicieron todo al revés. Es que está mal hecho, porque entonces aquí es la plenaria del Consejo Nacional Electoral la que dice hay motivo de investigación, y yo mismo conmigo mismo, ¿en qué corte? Hace también la investigación en y la también Corte se va a Suprema declarar. de Justicia, en la Corte Constitucional, en todas las cortes. No, señor, porque lo que pasa realmente en la Corte Constitucional es que hay unos magistrados ponentes y se vota el cuerpo de una ponencia. Aquí lo que ya se estudió fue la ponencia, y van a volver a votar la ponencia que ya estudiaron. Eso es sin duda una falla en el debido proceso. Si usted me permite, le hago una pregunta al doctor Gómez Méndez, que fue fiscal general de la Nación. Yo le tengo un respeto, un cariño, él lo sabe,
coincidimos en muchos asuntos de la vida política del país. Yo también soy un liberal. Hemos estado en doctrinariamente hablando. Izquierda, sí. Pero mire, le quiero preguntar lo siguiente. Que sea breve porque si un fiscal llega a una imputación de cargos, y formula una imputación de cargos con imprecisiones de ese calibre, ¿ese fiscal no puede ser investigable? Claro. Eso es que es yo no estoy diciendo. No, pues eso no lo digo uno, eso lo dirá un juez. Es decir, porque ellos también tienen su juez. De manera que yo lo que creo es que, permitamos que las cosas fluyan. El Consejo de Estado tomó una decisión que no es un concepto, es una decisión obligatoria, por una disposición de la Constitución y de la ley. En este caso, en caso de colisión de competencias entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Electoral. Así y este es. Consejo, para bien o para mal, para unos para bien, para otros para mal, dijo es eso. Ahora, lo que uno no puede decir es que el Consejo de Estado es bueno cuando restituye sus derechos al hoy presidente Petro, no porque se le ordenara la Convención Americana, sino porque encontró que estaba mal llevado el proceso, ahí es bueno, y cuando hace esto es malo. Pero eso uno sí puede controvertir jurídicamente con el Consejo de Estado, claro, diciéndole usted está rompiendo la integridad del fuero presidencial. Entonces, eso sí se le puede decir. Claro. Señores, Ahí está la decisión. Óiganme, es que se nos acabó el tiempo, así que los invito nuevamente a otro debate muy interesante aquí a Voces RCN. Pero gracias, Diana Otavo, por haber estado aquí, Alfonso Gómez Méndez, Antonio Sanguino y Daniel Pacheco, y a ustedes los espero mañana en este programa en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos. Voces RCN.